Bien, vamos a hablar tras lo sucedido en el Gran Premio de Qatar, ya que se armó la polémica, así es, con lo que pasó en la anteúltima vuelta, ¿no? Llegando a ese final del sector 2, donde Kimi Antonelli cometió un error llegando a la curva 10 y lo terminó adelantando Lando Norris sumando 2 puntitos y eso le permite tener un colchón más de cara a Abu Dhabi, ya que terminando en el podio es campeón. Si terminaba detrás de Antonelli tenía que terminar sí o sí segundo para no depender de Max Verstappen. Obviamente todo esto si Verstappen gana la carrera. Y con lo que sucedió sobre el final, levantó un poquito la sospecha, ¿no? Teniendo en cuenta la relación que tiene el equipo McLaren con el equipo Mercedes, con un Helmut Marko que calificó de obvia la ayuda de Antonelli a Norris en Qatar. Sabemos un Helmut Marko que no tiene filtro y esto es para meter presión también, porque yo creo que esto es para levantar el ojo de cara a lo que pueda llegar a pasar en el Gran Premio de Abu Dhabi en tan solo, una semanita, ¿no? En el fin de semana, en el domingo. Y es lo que dice Helmut Marko, ¿no? Donde tras el final, Lando Norris venía presionando a un Antonelli, venía en DRS, no lo podía adelantar, incluso daba la sensación de que abría el DRS y no le recortaba absolutamente nada a un Antonelli que venía haciendo una buena carrera y justamente sobre el final lo pasó Lando Norris en la vuelta 56, falta de vuelta y media. Antonelli cometió un error, yo me puse a ver la cámara a bordo, la verdad que no se escuchó absolutamente nada de Antonelli con su ingeniero, ¿no? Una vez que comete el error no dijo absolutamente nada Antonelli, que después obviamente le sorprendió en una entrevista en la cual le dijeron de lo que había dicho Helmut Marko. Se sorprendió, dijo que él estaba tratando de hacer su carrera, pero la realidad es que es un error, un doble error que ya vamos a detallar, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el asesor de Red Bull? Bueno, el asesor de Red Bull dijo, ¿no? Hubo 2 veces en las que más o menos hizo señas a Lando para que pasara, era tan obvio, es lo que dijo Helmut Marko. Sabemos que no tiene filtro. Antonelli ahora ayuda a nuestro principal competidor. En Austria estaba chocando a Verstappen en la parte trasera. A ver, la realidad es que, Antonelli, quieras o no, en el Gran Premio de Brasil también lo defendió a capa y espada a un Max Verstappen que, bueno, lo dijimos en el resumen, ¿no? Antonelli le ha costado puntos esta temporada a Verstappen. Está bien, estaba haciendo su carrera en Brasil, acá estaba haciendo su carrera, cometió un error. Es muy difícil de analizar si realmente ese error fue intencionado o no, pero yo creo lo que levanta la sospecha es la pica que siempre hubo entre Mercedes y el equipo Red Bull y también que McLaren es proveedor, o es, mejor dicho, Mercedes es proveedor de las unidades de potencia de McLaren. Recordemos que McLaren Mercedes es el equipo cliente del equipo Mercedes. Entonces, a la hora de lograr un título, el que se lleve el título de pilotos tenga un motor Mercedes, quieras o no, también habla un poquito de ese encuentro de intenciones que puede haber, ¿no? A ver, Marco no explicó por qué estaba tan convencido, pero fue directo, ¿no? Con el neumático duro estaba empujando bastante y al final me estaba metiendo en el DRS, es lo que dijo justamente Antonelli, pero tuvo un momento masivo, casi me estrello luego de que me salí de pista y perdí el puesto con Lando. Yo creo que también lo que le jugó en contra es que Sainz cometió un error por delante y lo terminó afectando a Antonelli porque cuando entraba en DRS Norris, Antonelli no tenía problema en defenderlo, ya que prácticamente venían a esta distancia como estamos viendo ahí. Y Antonelli no tenía problema en defenderlo sin DRS contra el DRS de Lando Norris, porque el coche de McLaren daba la sensación que estaba seteado para ir en aire limpio, bastante cargado, por eso marcó tanta diferencia en aire limpio, pero a la hora de adelantar coches en un circuito difícil de adelantar, se complicaba la situación. Y es lo que le pasó al equipo McLaren durante este fin de semana, ¿no? A la hora de poder adelantar. Oscar Piastri fue más agresivo con Antonelli, sobre todo al inicio de Steam, que es lo que le pasó a Lando Norris. Después cometió el error y terminó siendo superado, ¿no? Estaba bastante cómodo porque incluso estuvo fuera de RS durante un par de vueltas y con aire sucio no se podía adelantar, así que sentí que podría haberle aguantado, pero cometí un error, fue lo que dijo Antonelli. Daba la sensación de que lo iba a aguantar, que lo peor ya había pasado, ¿no? Que ya el aire sucio por ahí sobrecalentaba los neumáticos de Lando Norris y que esto le iba a terminar costando hasta que llegó este momento en el que se fue ancho. La verdad es que el coche le pega un trayazo en la 9, a la salida de la 9 se le mueve y cuando quiere ir no se abre tanto en la entrada a la 10 y se le vuelve a mover el coche y ahí se va afuera. Vuelve bastante despacito, sin problemas, y eso es lo que por ahí, bueno, genera un poquito de sospecha, que no fue tan agresivo como lo ha sido en otro momento Antonelli. Marco realmente muy, muy duro con Kimi Antonelli, como dijimos, hablando del hecho de lo que decíamos, ¿no? De los conflictos de intereses que puede haber.
que, a ver, Antonelli le terminó costando muchísimos puntos en Austria cuando se lo llevó puesto a un Verstappen, que si bien no iba a luchar por la victoria, le terminó costando 10, 15, 12 puntos en aquel momento. Y realmente ya lo hemos analizado en el canal, que la mayor cantidad de puntos que ha perdido Verstappen esta temporada, que por ahí han sido por ocasiones raras en los fines de semana de Gran Premio, han sido con los Mercedes. Con lo que pasó con Antonelli en Austria, donde Antonelli se lo lleva puesto, con lo que pasó con Antonelli en Miami, donde ahí fue un error del equipo Red Bull, pero bueno, la víctima terminó siendo Antonelli, ¿no? Cuando hacen un unsafe release en la sprint y eso se lo llevan puesto a Antonelli y lo penalizan y ahí pierde 6, 7 puntos Verstappen. Y lo que pasó, bueno, en el Gran Premio de Barcelona, donde se le sale la cadena a Verstappen, la verdad que se calentó por lo que había pasado, cuando el equipo se equivoca al decirle que devuelva la posición que no debía devolver, y ahí hace lo que no tendría que haber hecho, y bueno, la verdad es que la mayor cantidad de puntos perdidos, y se puede decir, por Verstappen, que realmente le están costando ahora sobre el final, fueron contra Mercedes. La realidad es que también hay que hablar que McLaren también ha cometido muchísimos errores y eso ha permitido que Verstappen esté en esta situación. Si no, Verstappen no tendría que estar en esta situación si McLaren no hubiera cometido los errores que hubieran cometido. Así todo Verstappen no hubiera sufrido estas situaciones. La realidad es que de ambos lados han dejado caer muchísimos puntos. El equipo McLaren ha dejado perder más puntos que sin dudas del equipo Red Bull con Verstappen, pero esto, quieras o no, trae una polémica. ¿Qué creo que también quiere hacer Helmut Marko con esto? Es meter presión de cara a Abu Dhabi, porque da la sensación que los únicos coches que hoy en día son capaces de por ahí meterse un poquito en la pelea, como vimos en el Gran Premio de Brasil, o por ahí en Las Vegas, estar ahí, aguantar a los McLaren, son los Mercedes, ¿no? Lo que necesitaría Verstappen es ganar en Abu Dhabi, que terminen los dos Mercedes en el podio y así él sería campeón. Pero si realmente pasa esto, yo creo que también es para poner un ojo en lo que pueda llegar a pasar en Abu Dhabi, ¿no? Decir, bueno, atento a esto, que no fue un error, fue darle la posición de manera intencionada. Recordemos que en Abu Dhabi hace 15 años atrás hubo un acuerdo por parte de Red Bull con el motorista, con el que era su motorista en aquel momento, que era Renault, donde habían decidido, bueno, el sábado por la noche después de la clasificación, trabajar mucho, o ese fin de semana trabajar mucho en la velocidad final de los Renault, que habían clasificado sexto, séptimo en estas posiciones, para ayudar al equipo Red Bull, y vaya si ayudaron con Petrov siendo impasable por Fernando Alonso, y así el equipo que le proveía los motores a Red Bull, que era Renault, permitieron y colaboraron con Red Bull para que ellos sean campeones en aquel momento motorizados por Renault. Entonces se puede ver una situación así. Marco lo sabe porque en aquel momento él estaba en Red Bull y es algo que hicieron en aquel momento. Veremos, lo veo muy difícil, ya lo he dicho varias veces. La única chance para mí que tiene Verstappen es que tenga un inconveniente en Lando Norris, tenga un problema mecánico, tenga algún problema en boxes, tenga algún problema estratégico que lo prive del podio, si no, en cuanto a ritmo puro es muy difícil. Y creo yo que hasta lo más probable es que sea que Lando Norris termine ganando la carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi. Como digo, esta presión de Marco, esta situación que analizábamos, lo que vemos detallado en esta imagen, realmente yo creo que es para meter presión a justamente a lo que pueda llegar a pasar. A estar atento. Red Bull va a tener que hacer todo perfecto. Verstappen va a tener que ganar. La realidad es que esta maniobra, lo que pasó acá, le termina costando un poquito más, ¿no? Porque obligaba sí o sí a Lando Norris a terminar segundo si él ganaba la carrera, y ahí podría haber alguna que otra posibilidad o podría tener un margen mayor, porque la realidad es que desde el Gran Premio de Azerbaiyán Norris se ha bajado solo una vez del podio, que fue en Qatar, justamente por un error de McLaren en cuanto al tema de estrategia. Además va a tener a favor en el Gran Premio de Abu Dhabi que Oscar Piastri va a trabajar como escudero. Ya lo vimos tras el Gran Premio justamente de Qatar, en el cual Piastri sabía que se le habían terminado las chances, y bien matemáticamente está a 16 puntos de Lando Norris, sabe que no tiene chances y que lo más probable es que lo usen de escudero para poder asegurar el título de su compañero de equipo. Así que ya es un coche menos, que como vimos, si vemos la situación similar a lo que pasó en Qatar, en la que Piastri está segundo, Norris cuarto y Verstappen está ganando la carrera en Abu Dhabi, lo más probable es que haya una orden para que Piastri caiga del podio y le dé la última posición del podio a Norris para que sea campeón. No tiene sentido si no. Hay que ver, todo puede llegar a pasar, pero lo que van a necesitar es caos. Y como digo, se armó un poquito la polémica. Toto Wolff salió a decir que esto era realmente un delirio por parte de Helmut Marko, que esta situación acá realmente no fue intencionado, que Kimi cometió un error, que el objetivo era salir en esa segunda posición porque están luchando por el subcampeonato de justamente constructores, ¿no? En cuanto al tema de puntos, que ahora no lo tengo acá, pero rápidamente me voy a fijar porque, bueno, entre tanto que ha pasado, por ahí ni siquiera nos hemos fijado de cómo ha quedado el campeonato. Así que para lo que es el título de constructores, la realidad es que
el equipo Red Bull necesita un milagro, ¿no? Porque son prácticamente 35 puntos que está detrás de Mercedes. Tiene un colchón con Ferrari, pero para necesitar 35 puntos tendrían que abandonar los dos Mercedes en Abu Dhabi y Verstappen ganar y su noda sumar 10 puntos, ¿no? Terminar en la cuarta posición, algo que es muy difícil y ahí podrían superarlo por cantidad de victorias, pero es muy, muy difícil que esto llegue a pasar. La realidad es que 2 puntitos más, 2 puntitos menos no le hubieran costado nada al equipo Mercedes en este fin de semana. Es un error de Antonelli, es un rookie que ha hecho un trabajo fenomenal, ya lo había hecho en Las Vegas, lo hizo en Brasil, ante Piastri no cometió errores, ante Verstappen no cometió errores, ante Norris acá en Qatar cometió un error en un lugar en el cual si vos te tomás un poquito más de precaución, tampoco es que te van a pasar. Entonces me llama la atención eso. Si bien venía presionando y todo, sabiendo la diferencia que tenía en la recta principal, me parece que por ahí se excedió de más en un circuito en el cual la verdad que creo yo que no meritaba por ir presionando tanto. Ya lo peor había pasado para mí. Como digo, ya Lando Norris, el neumático ya había levantado temperatura, ya había degradado en la parte delantera, ya no estaba tan cerca. Incluso por momento Antonelli lo había sacado del DRS. Así que bueno, un error del rookie que termina favoreciendo a bueno, un equipo que tiene los mismos motores. Y esto, que o no, ha levantado un poquito de sospecha. Marco ha sido duro, como digo, no solo para presionar por lo que pasó, sino también para estar y alarmar de cara a Abu Dhabi, pero la realidad es que van a necesitar de otro milagro. Se dio uno en Las Vegas, se dio otro en Qatar y van a necesitar un tercer milagro para poder llevarse el título por parte del equipo de Red Bull y Max Verstappen contra el equipo McLaren. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinas de esto, qué pasó y qué esperás para el Gran Premio de Abu Dhabi. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.